Bienvenidas y bienvenidos a nuestro cuarto video, nuestra cuarta cápsula de aprendizaje para lengua y literatura de tercero y cuarto medio. En esta ocasión veamos los dos objetivos que tenemos para esta sesión. Primero vamos a aplicar las etapas de la redacción en textos, en este caso argumentativos, particularmente en el borrador. Y el segundo objetivo es aplicar también las etapas en la redacción de textos con el propósito de producir una versión final de tu texto argumentativo. En definitiva, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros ya hemos revisado los componentes, las etapas de la argumentación de los textos argumentativos. Hemos revisado también tipos de argumentos, falacias argumentativas. Hemos visto las etapas o los segmentos que debe tener un texto argumentativo. Pues bien, este es el momento entonces de confeccionar tu propio texto argumentativo, pero lo vamos a hacer en dos etapas. Primero, confeccionando el borrador y para terminar la versión final. Veamos entonces cuáles son estas etapas de redacción que vamos a aplicar a la confección del texto argumentativo. Generalmente, cuando se nos entrega la tarea de escribir un texto, en este caso un texto argumentativo, no lo pensamos más allá, ¿no? Comenzamos a teclear si es que estamos en un computador o comenzamos a escribir. Ok, eso es lo que hacíamos anteriormente, pero en este punto es importante que sepas que podemos seguir ciertas secuencias, ciertos pasos o ciertas etapas para realizar esa misma actividad de escritura, pero con mucho más cuidado y mucho más detalle. Es por eso que pasemos a revisar la primera etapa, la planificación. Son todas las acciones que vamos a efectuar o que vamos a realizar antes de escribir, en este caso, el borrador del texto argumentativo. En la primera etapa, la planificación, vamos a analizar el tema del que vamos a hablar y también vamos a esclarecer o aclarar las ideas que queremos comunicar en nuestro texto argumentativo. Además, es importante que selecciones las ideas más relevantes que quieres manifestar y que quieres escribir en este borrador como primera etapa y en el texto, la versión final que tienes que entregar al finalizar esta cuarta guía. O sea, ¿qué es lo que se te pide o qué es lo necesario? Que respondas estas 5 interrogantes que están en esta tabla. ¿A quién está dirigido el texto? Es lo primero que vamos a pensar, porque es muy diferente escribir a un docente o a un amigo. Utilizamos palabras diferentes, ¿no? Lo otro importante es con qué propósito o con qué objetivo yo voy a escribir este texto. ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Entretener a un otro? ¿Convencerlo o persuadir? Y eso va a depender del tipo de texto que estemos trabajando. Recuerda que en este caso estamos trabajando y vamos a escribir un texto argumentativo. Lo otro importante es cómo harás el texto, cómo lo vas a confeccionar. Como cuarto, ¿cuál es la tesis que defenderás? Y en este momento es muy importante pensar la tesis, que es la premisa inicial y yo diría la premisa más importante para escribir tu texto. ¿Cuál es tu opinión o cuál es tu punto de vista respecto de un tema? En este caso el tema va a ser libre. Puedes escribir, no sé, de las AFP, del aborto, del matrimonio igualitario, de cualquier tema en realidad que para ti sea interesante y que esté en boga en este momento, porque recuerda que una característica del texto argumentativo, para que sea un texto argumentativo, es que debe ser un tema que le interese al colectivo, ¿no? Que le interese a la sociedad actualmente. Entonces hay que considerar eso para elegir tu tema y luego posteriormente tu tesis, que es tu opinión respecto de un tema. Y lo último importante, ¿cuáles son las dos bases que usarás? ¿O cuáles son los dos argumentos que vas a usar para defender esta tesis? Solo te pedimos 2 argumentos para que los puedas considerar y los puedas planificar y pensar de buena forma.
Y lo otro, que está también incluido en este último apartado de la tabla, ¿qué tipo de argumentos son? Porque recuerda que en guías anteriores vimos los tipos de argumentos en detalle y en esta ocasión te pedimos que nos especifiques qué tipo de argumentos vas a trabajar. La segunda etapa es la redacción. En esta vas a organizar tus ideas y las vas a plasmar en oraciones que luego van a dar como consecuencia párrafos. Aunque existe una planificación en la etapa anterior, te puedes dar cuenta que cuando estés en este momento de redacción pueden surgir algunos elementos nuevos. Quizás vas a pensar en otro argumento o quizás vas a cambiar el tipo de argumento y eso está bien porque es una planificación, no se tiene que cumplir así a cabalidad de forma exacta. Pueden haber modificaciones. Pues claro, si cambias, por ejemplo, un tipo de argumento, tienes que también modificarlo en la planificación. No pasa nada con eso. Lo importante sí es que en esta segunda etapa puedas plasmar y ya comenzar a ordenar lo que escribiste en la etapa de planificación. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿O qué elementos tienes que prestar atención? Los de esta tabla. Principalmente tiene que ver con escribir un título a tu texto argumentativo, algo que tú puedas pensar y que ojalá sea llamativo. No tiene que ser muy extenso, realmente los títulos de textos argumentativos no lo son, pero ahí tienes que pensar alguno. En el primer párrafo también tienes que introducir a la temática y presentar la tesis. Eso es importante y lo revisamos también anteriormente con algunos ejemplos. El segundo párrafo vas a desarrollar tu argumento 1 y en el tercer párrafo vas a desarrollar tu argumento 2. Ahora, el cuarto párrafo vamos a concluir el texto argumentativo. O sea, solo te pedimos 4 párrafos para este texto argumentativo. Pero cada párrafo tiene que contener como mínimo 7 líneas, que puede parecer un poco extenso, pero realmente cuando comenzamos a escribir y las ideas comienzan a fluir, no debería presentar un mayor problema. Y también tienes que respetar, ojo con esto, muy importante, los signos de puntuación y la ortografía del español para que vayamos puliendo cada vez más estos elementos que son importantes, sobre todo cuando escribimos en español. La tercera etapa tiene que ver con la revisión y este paso es muy importante en la escritura. Aquí lo que vamos a hacer es evaluar el texto o nuestro borrador, en definitiva, tal y cual como está. Pero no lo vas a evaluar tú solamente, sino que es importante que tu docente pueda evaluarlo y pueda comentarte algunos aspectos que debas mejorar. Por ejemplo, te puede pedir que cambies un argumento porque quizás no funciona muy bien o que puedas nutrir más la introducción o algunos elementos de la tesis, que es muy importante que la tesis esté bien confeccionada para que luego el texto pueda funcionar. Pues bien, todos estos elementos e intercambios de diálogo o de argumentos los vas a realizar con tu docente. Entonces es muy importante que en este momento pueda existir un diálogo o una comunicación fluida, ya sea de forma presencial, ¿cierto? Face to face, o de forma online, como sea que te encuentres trabajando, pero es muy importante que exista ese feedback y ese intercambio de comunicación. Porque vamos a llegar al cuarto momento, a la cuarta etapa, que tiene que ver con la edición. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a tomar todos esos elementos que has conversado con tu docente o que tu docente te ha corregido, ¿cierto? Te ha mandado ciertas indicaciones y vas a mejorar tu texto. ¿Por qué? Porque ya esta es la última etapa. Y luego de que tú mejores tu texto y puedas realizar todos los cambios que se te han pedido, vas a entregar tu versión final. ¿Y qué aspectos debes considerar o qué criterios debes considerar para la entrega final? Esto que está aquí, esta tablita, que en realidad es muy similar a la tabla anterior del borrador, solo que se agrega, por ejemplo, que se aprecie una mejora en el texto, que consideres los cambios o los aspectos que se te han pedido mejorar. Eso es una modificación en relación a la tabla anterior. Lo otro,
como puedes ver, se mantiene el tema del título, los elementos que deben ir en cada párrafo, la extensión también que debe tener cada párrafo, eso se mantiene. Entonces, ¿qué es lo importante de esta cuarta guía? Que vas a trabajar tu propio texto argumentativo. Lo vas a confeccionar en 2 etapas principalmente: la confección del borrador y luego la entrega de la versión final. En total trabajamos con 4 etapas. Comenzamos con la planificación y terminamos con la entrega de esta versión final. Es importante que primero trabajes tú de forma autónoma, solito, solita, con la redacción del texto para que luego haya un momento de revisión e interacción con tu docente. Recuerda que ante cualquier duda puedes consultarle de forma presencial o de forma online, dependiendo de cómo estés trabajando, y nosotros nos encontramos en una próxima cápsula de aprendizaje.